Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. Historia 1. Ella dejó su piel colgada en el armario. La encontramos colgada dentro del armario, pero no estaba muerta, solo le faltaba la piel. Todo empezó cuando mi primo se mudó al cuarto que dejó vacante su abuela después de morir. Era una casa vieja, en un pueblo perdido entre cerros, donde todos conocían a Doña Milagros, una partera que ayudó a nacer a medio pueblo, y que decían, había hecho pactos para mantenerse joven. Pero su rostro nunca envejeció. Murió a los 92 con la piel tersa y los ojos tan negros como cuando tenía 30. Así que cuando mi primo me invitó a pasar unos días con él, no lo dudé. Tenía tiempo libre y la idea de estar rodeado de bosque me sonaba bien. Pero la primera noche, algo raro pasó. Escuchamos rasguños, pero no en la puerta, sino en las paredes internas del cuarto. Mi primo dijo que era un ratón. Yo no lo creí. El sonido era largo, profundo, como uñas arrastrándose lentamente. Así que al día siguiente decidimos revisar el cuarto de la abuela, que había estado cerrado desde su muerte. El olor adentro era insoportable. A carne seca, sudor antiguo y hierbas podridas. Y en el armario, encontramos una cosa. No era ropa. Era una piel entera, colgada como un abrigo. Tendones. Párpados. Hasta las uñas de los dedos. Pero lo más aterrador fue que tenía costuras, como si alguien se la hubiera quitado con cuidado quirúrgico, desde adentro. Intentamos quemarla esa misma noche. Pero cuando volvimos al cuarto, ya no estaba en el armario. Solo había huellas húmedas que salían del closet y se dirigían a la cama. Las huellas eran largas. No eran de pies normales. Eran como de manos, pero con los dedos desproporcionadamente largos. Seguían hasta la cama de mi primo, que estaba revuelta, húmeda, como si algo hubiera estado dentro de las sábanas mientras nosotros estábamos en la cocina, quemando lo que creíamos que era un simple trozo de piel vieja. Pero no se había quemado. Cuando revisamos la chimenea, las cenizas estaban intactas. Así que empezamos a grabar todo con mi celular, pensando que quizás alguien se estaba metiendo a la casa para asustarnos. Esa noche no dormimos. Nos quedamos encerrados en la sala, con las luces encendidas. Pero a eso de las 3:30, se cortó la luz. La casa entera quedó en silencio. Entonces empezó a oler a cuero mojado. Así que me levanté despacio y tomé el celular. A través de la pantalla, con el modo nocturno encendido, vi algo en el pasillo. Una figura, alta, delgada, sin rostro. Solo músculo y hueso. Se movía torpe, como si cada paso doliera, como si estuviera aprendiendo a caminar. Se detuvo frente al espejo de la sala. Y entonces la piel que habíamos visto, apareció flotando en el reflejo. Pero no estaba colgada. Se estaba poniendo sola. Pero lo peor fue cuando giró hacia nosotros. No tenía ojos, pero sabía que nos estaba viendo. Mi primo corrió al baño y se encerró. Yo me quedé congelado. La figura se acercó hasta donde estaba yo. No caminó. Flotaba a pocos centímetros del suelo. Así que me metí debajo del sofá como un niño. Escuché su respiración, áspera y hueca, como aire pasando por un cuerpo vacío. Después de unos minutos, se fue. Pero al salir, el teléfono aún grababa. Y en la pantalla, al revisar el video, se veía claro. Doña Milagros, con su piel puesta al revés, sonriendo como si acabara de nacer otra vez. Esa madrugada escuché a mi primo gritar desde el baño. Cuando abrí la puerta, no estaba. Solo había una piel fresca, aún sangrante, colgada en el toallero. Era la piel de mi primo. Todavía caliente. Con los párpados cerrados y los labios cosidos con un hilo de crin. Pero no había sangre. Ni cuerpo. Solo el envoltorio exacto de lo que era él, colgado del toallero como una prenda más. Así que llamé a la policía, tartamudeando, sin saber qué decir. Vinieron 2 patrullas. Revisaron toda la casa. Pero no encontraron nada. Ni rastros de él. Ni siquiera huellas. Y lo más absurdo, el baño estaba limpio. No había piel. Ni toallero.
Solo un cuarto vacío, como si nunca se hubiera usado. Intenté mostrarles el video, así que revisé mi celular. Los archivos estaban dañados. Uno solo seguía disponible, una grabación de voz. Era mi primo hablando en susurros. Decía, no abras el armario. Si ves que la piel no está, ya es tarde. Esa noche dormí en el auto, frente a la casa. No podía irme sin entender qué estaba pasando. A las 2:17 de la madrugada, la luz de la habitación de la abuela se encendió sola. Grabé con mi celular, y justo antes de que la batería muriera, capté una figura frente al ventanal. Una mujer alta, inmóvil, con la piel colgando a medias, como si aún estuviera ajustándosela. Pero aquí es donde todo dejó de tener sentido. Volví con un sacerdote al día siguiente. Trajo agua bendita, crucifijos, incluso un ayudante. Al entrar a la casa, todos los espejos estaban cubiertos con mantas viejas, menos uno. En ese espejo, se reflejaba una mujer que no estaba en la habitación. Vestía un camisón sucio, y con una aguja de hueso, se cosía la piel en el brazo mientras nos miraba a través del cristal. El ayudante del padre comenzó a gritar. Dijo que algo estaba dentro de él. Cayó al suelo convulsionando. Del interior de su boca salió un hilo rojo. Era una aguja, enhebrada con cabello humano. El padre huyó. Yo también. La casa fue demolida 3 meses después. Pero el espejo apareció en un contenedor de basura en Lima. Y hace una semana, una chica subió una historia a TikTok. Decía que encontró una piel extraña en su armario. Y en el reflejo del espejo, detrás de ella, alguien se la estaba probando. Historia 2. El cementerio donde las brujas se entierran vivas. Mi hermano desapareció después de entrar solo al cementerio, y la cámara que encontramos junto a su mochila grabó cómo lo enterraron vivo, riéndose. Cuando era niño, me decían que no mirara hacia el cerro después de la medianoche. Que si veía luces encendidas en el viejo cementerio, no debía acercarme. Decían que no eran velas, sino los ojos de las brujas que vigilan sus propias tumbas. Pero no creí nada de eso. Pensé que eran cuentos para asustar a los curiosos. Así que cuando cumplí 22, convencí a mi hermano menor de grabar un documental casero para nuestro canal. Pero apenas cruzamos la verja oxidada del cementerio, algo se sintió mal. No por lo que vimos, sino por lo que no escuchamos. El bosque se tragó todo sonido. Ni grillos. Ni viento. Nada. Así que decidimos colocar cámaras alrededor de unas tumbas marcadas con cruces negras. Eran más pequeñas que las demás. Y todas tenían marcas de uñas, como si algo hubiese querido salir desde adentro. Mi hermano se burló. Dijo que alguien había armado eso para asustar a los tontos de internet. Pero cuando volví la vista, él ya no estaba. Grité su nombre. Nada. Revisé la cámara que él llevaba, y el último cuadro mostraba una sombra agachada justo detrás de él, pero no había nadie ahí. Seguí su rastro hasta una de esas tumbas, y encontré la tierra removida desde adentro. La tierra estaba suelta. Como si alguien hubiera salido o entrado. Pero no había huellas alrededor. Ninguna marca, ni ramas rotas, ni arrastre. Nada. Solo un hueco oscuro y profundo en medio del cementerio. Así que tomé una linterna, respiré hondo, y bajé. La pendiente de tierra era húmeda, casi gelatinosa. No parecía una tumba, sino un túnel. Uno que olía a leche podrida y carne vieja. Pero algo se movía más abajo. No era un animal. Era un sonido, como risas. Risas de mujer, pero roncas, secas, como si vinieran de gargantas llenas de tierra. Me arrastré más profundo. Las paredes estaban llenas de símbolos grabados con uñas. Garabatos que no reconocía, pero todos rodeaban lo mismo, una figura con la boca cosida y los ojos abiertos de par en par. Así que encendí mi celular y comencé a grabar. No tenía señal, pero lo necesitaba como prueba. Fue ahí cuando vi la cámara de mi hermano tirada en el barro. Estaba encendida, grabando. La recogí. El visor mostraba el video en tiempo real de lo que había frente a mí. Pero había algo raro, lo que mostraba el visor no coincidía con lo que tenía enfrente. En la cámara, mi hermano estaba parado justo ahí.
lleno de tierra, con la cara pálida, los ojos en blanco, y su boca abierta de forma antinatural, como si alguien desde adentro le jalara la mandíbula. En la vida real, no había nadie. Pero entonces la cámara empezó a fallar. Pantallazos negros. Imágenes de mujeres calvas y desnudas, bailando alrededor de una cruz invertida hecha de huesos. Todas reían. Una se giró a la cámara, era idéntica a mi madre cuando tenía 30 años. Quise salir corriendo, así que giré en el túnel, pero ya no había subida. Solo más oscuridad. Y más voces. Entonces la linterna se apagó, y una mano me tocó el tobillo desde abajo. No tenía uñas, pero estaba tibia. Me quedé inmóvil. No por decisión. Mi cuerpo simplemente no respondió. Esa mano, tibia y sin uñas, se cerró en mi tobillo con una fuerza tranquila, casi maternal. Pero cuando intenté gritar, mi garganta estaba seca, como si hubiera tragado polvo de cementerio. Así que, en un impulso desesperado, solté la linterna y me arrastré a ciegas por el túnel. La cámara seguía colgando de mi cuello y grabando. Pero mientras avanzaba, el túnel cambió. Ya no era de tierra. Las paredes ahora eran lisas, frías, de concreto. Empezaron a aparecer nichos. Uno tras otro. Así que enfoqué la cámara, y en cada nicho había un rostro. No cuerpos, solo rostros pegados a la pared, como si hubieran sido absorbidos por el cemento. Y todos estaban vivos. Ojos que me seguían. Algunos lloraban, otros gritaban sin sonido. Uno, el del fondo, me sonrió, era mi hermano. Pero su boca estaba cosida con lo que parecían hilos de cabello. Cabello que salía del techo como raíces. Me acerqué. Las costuras temblaban, como si quisiera hablar. Y entonces, desde la pared detrás de él, salió una figura. Una mujer cubierta con un velo blanco sucio. Caminaba de espaldas, como en reversa. Cada paso que daba sonaba como madera quebrándose. No podía verla bien, pero la cámara la captó nítida. No tenía rostro. Solo una cavidad negra y húmeda donde debía estar su cara. Y del centro de esa cavidad colgaba un crucifijo oxidado, con los ojos de mi hermano colgando como pendientes. Así que corrí. No me importaba si moría enterrado, prefería eso. Llegué al inicio del túnel, pero no había salida. Solo tierra y más tierra. Intenté escarbar, pero mis manos sangraban. Escuché voces. Risas de mujeres. Y luego, silencio. Horas después me encontraron desmayado entre dos tumbas abiertas. La policía dijo que había tenido un episodio psicótico. Pero cuando revisé la cámara en casa, el video terminaba justo cuando esa mujer sin rostro se me acercaba y susurraba algo. No se escucha el audio, solo una interferencia densa. Cada vez que alguien lo reproduce, aparece una nueva cruz negra pintada en la pared de mi cuarto. Ayer conté 12 cruces. Hoy hay 13. Y yo duermo solo. Historia 3. La bruja que viste a los muertos con piel prestada. Encontraron su cuerpo sin rostro, pero con la piel de otra persona cosida como una máscara. Durante mucho tiempo pensé que mi hermana simplemente se había ido por voluntad propia. Tenía sus problemas, sí, pero nada que explicara una desaparición tan silenciosa, tan limpia. Pero 3 meses después, la policía recibió una llamada anónima que los llevó hasta una cabaña vieja al borde del pantano. Así que fui con ellos, creyendo que por fin tendríamos respuestas. Lo que encontramos adentro, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. La cabaña olía a carne húmeda y a madera podrida. Pero lo que nos detuvo en seco fue lo que colgaba del techo, piel humana, estirada como pergamino, escrita con símbolos que parecían moverse si los mirabas mucho tiempo. Así que uno de los agentes intentó tomar una foto y su celular explotó. En la chimenea había un fuego que no se apagaba, a pesar de que no tenía leña. Daba calor, sí, pero ese calor tenía algo antinatural. Quemaba sin tocar, susurraba en voz baja. Decía nombres. El nombre de mi hermana entre ellos. En una esquina, un maniquí hecho con huesos de animales y tela mojada nos observaba. Pero entonces notamos que no era un maniquí, tenía dientes humanos. Reales. Así que retrocedimos, listos para salir,
cuando la puerta se cerró sola detrás de nosotros. Y eso fue lo último que vi con luz normal. Una sombra se levantó del rincón, arrastrando algo que parecía piel, pero no era suya. La sombra avanzó lentamente, arrastrando aquello como si fuera una capa mojada o una piel recién arrancada. El fuego de la chimenea, que seguía ardiendo sin madera, proyectaba su silueta contra las paredes cubiertas de símbolos. Era una figura deforme, como si estuviera hecha de partes que no encajaban entre sí, un brazo más largo que el otro, la espalda encorvada como si llevara una carga invisible, y un cuello del que colgaban cabellos largos, secos, como algas muertas. Pero lo más aterrador era su rostro, porque no tenía uno propio. Llevaba una máscara hecha de piel humana, cosida toscamente por los bordes. Y cuando se movía, esa piel colgaba, goteando. No lloraba sangre. Lloraba otra cosa, un líquido espeso, negro, que chispeaba al caer al suelo, como si estuviera vivo. El agente que iba delante apuntó con su linterna directo al rostro de la criatura. Y ahí ocurrió algo que nunca olvidaré. La luz se desvió. Como si el rostro la rechazara, o peor aún, la absorbiera. En ese instante, todos nuestros radios se apagaron al mismo tiempo. El silencio fue absoluto, roto solo por un susurro que venía de la chimenea, un murmullo como de cientos de voces pronunciando la misma frase. ¿Quieres llevar su rostro también? El agente gritó, disparó sin pensarlo. Las balas atravesaron la figura, pero no la dañaron. Solo hicieron que el fuego subiera, ahora lamiendo las paredes. Los símbolos comenzaron a sangrar. Literalmente. Gotas rojas bajaban como lágrimas desde las letras extrañas. Y cada gota que tocaba el suelo abría un pequeño agujero, como si el piso mismo estuviera muriendo. Yo retrocedí hasta caer de espaldas. Desde el suelo, vi algo que me quebró por dentro. En una repisa, colgados como si fueran trofeos de caza, estaban los rostros. No máscaras, rostros completos. Algunos aún con lágrimas secas, otros con la boca cosida. Uno de ellos era el de mi hermana. Y entonces lo entendí todo. Ella no se fue. Ella fue elegida. Cada piel tiene una historia que contar, susurró la criatura, mientras dejaba caer la que arrastraba. Era la piel de un niño. Y justo antes de que el agente intentara disparar de nuevo, la figura le arrancó el rostro con una rapidez que desafía toda lógica. Un sonido húmedo y seco al mismo tiempo. Como si hubiera despegado una tela adhesiva, desde el alma. El agente cayó sin rostro. Pero no murió de inmediato. Este ya está listo, dijo la sombra, probándose el nuevo rostro como si fuera un abrigo. Nos quedamos paralizados. Y entonces ocurrió lo peor. El rostro de mi hermana abrió los ojos. Y no eran los suyos. La figura se arrastró hacia nosotros, torpe, como si no supiera caminar con sus propias piernas, o como si no fueran sus piernas. Estaba envuelta en lo que a simple vista parecía una manta. Pero al acercarse, vi los dedos humanos cosidos entre sí como si alguien hubiera hecho una capa con manos. Algunas aún tenían las uñas pintadas, otras estaban quemadas o con cicatrices, y una tenía el anillo de bodas que le di a mi hermana hace 3 años. ¿No podía ser? La criatura levantó la cabeza. No tenía ojos, pero su rostro parecía forzado a imitar una sonrisa con alambres atravesando los labios y sujetando la piel de otra persona encima, como si fuera una máscara mal hecha. Pero el olor. Dios, el olor. Era de formol, sangre podrida y flores marchitas. El agente que iba delante de mí levantó el arma, temblando, y gritó algo. La criatura apenas se movió. Solo levantó su brazo, o lo que alguna vez fue un brazo humano, y murmuró algo en una lengua que no he oído jamás. Las paredes comenzaron a sangrar. No es una metáfora. Sangre espesa y negra brotó de las grietas de la madera, como si la casa respirara, como si estuviera viva, como si fuera parte del ritual. Y entonces lo vi, en una repisa, colocada como si fuera una fotografía sagrada, había una foto familiar, nuestra. Yo, mi hermana y mamá. La misma que tomamos en 2002 en Acapulco. Mi hermana no había desaparecido. Había sido entregada. El fuego de la chimenea cambió de color. Azul primero. Luego blanco.
luego algo que no puedo describir. Un agente comenzó a gritar, se arrancó el uniforme y se lanzó al fuego, que no lo consumía, sino que lo absorbía, como si fuera parte de una ofrenda. Entonces comprendí la verdad. La bruja no solo usaba la piel de los muertos, los mantenía conscientes. Vi los ojos de mi hermana en un frasco, abiertos, llorando, mirándome. Y detrás de mí, la voz de mamá. Yo también ofrecí mi piel, hijo, así no estaré sola en el más allá. Me giré. Y allí estaba ella. Pero no tenía cara. Solo carne. Corrí. Nunca supe cómo salí. La policía dijo que la cabaña ya no existía cuando volvieron al día siguiente. Que todo fue una alucinación por gases del pantano. Que los huesos no eran humanos. Que la gente se había suicidado por estrés. Pero yo sé lo que vi. Sé que la piel no se quema sola. Sé que a veces, por las noches, siento a alguien más dentro de mí. Como si compartiera este cuerpo. Como si yo también fuera prestado. Historia 4. El culto de las brujas mudas del pantano. Mi hermano desapareció en el pantano y volvió 3 días después, sin lengua, sin ojos y cubierto de símbolos tallados en la piel. Nunca habló de lo que vio. Solo escribió una frase en la pared antes de morir: ellas escuchan desde abajo. Todo comenzó cuando nos mudamos a una casa rural en la frontera con Tabasco. Mi madre decía que el aire ahí curaba el alma. Pero el terreno estaba demasiado cerca del pantano. Un lugar denso, con el agua negra, espesa, como petróleo viejo. Así que mi hermano y yo nos acostumbramos a evitar esa parte del terreno, especialmente al caer la noche. Había historias. Cuentos que los lugareños evitaban contar. Decían que si el agua se movía sola, no era el viento. Una tarde, mientras explorábamos detrás del campo de caña, encontramos una cruz clavada en el barro, hecha de huesos. Pero lo extraño no fue eso, sino lo que había a su alrededor: 9 círculos de sal, perfectamente trazados, con una muñeca de trapo en cada uno. Así que mi hermano, que siempre fue más temerario, se acercó y tomó una. Yo le grité que la dejara, pero se rió, la metió en su mochila y se fue silbando. Esa noche lo escuché hablar dormido. Murmuraba en un idioma que no reconocía. Luego se levantó a las 3:11 de la mañana, bajó las escaleras y salió hacia el pantano. Pero no lo volví a ver hasta 3 días después, arrastrándose por el lodo, sin poder hablar, con los labios cosidos por dentro. Lo que más me aterró no fue su estado, sino lo que traía en la mano. Una muñeca nueva, con mi rostro cosido en el trapo. Mi hermano fue internado en un hospital rural. Nadie supo decir qué le pasó. Tenía el cuerpo cubierto de cortes. No eran profundos, pero todos formaban símbolos. Círculos, cruces invertidas, ojos sin pupilas. Pero lo peor estaba en su espalda. Alguien había tallado un rostro, uno alargado, con la boca cerrada por hilos de alambre y sin nariz, solo agujeros, como branquias. Así que me quedé solo en casa. Tenía pesadillas cada noche. Siempre lo mismo, 9 figuras encapuchadas rodeando mi cama. No hablaban. Solo respiraban fuerte y se inclinaban sobre mí, como si quisieran olfatearme los pensamientos. Una noche me desperté con un dolor agudo en el oído. Pero no había insectos ni infecciones. Solo un sonido, una especie de susurro agudo, como un canto distante, debajo del piso. Así que tomé una pala y empecé a cavar en el cobertizo. Había algo enterrado ahí. Tierra húmeda, y debajo, madera podrida. Era una tapa. Una especie de compuerta con una marca tallada, 3 bocas cerradas con espinas. La abrí. Y el olor que salió de ahí, no era de este mundo. Bajé con una linterna. El aire estaba denso. Las paredes eran de barro y piel, como si algo las hubiera cubierto desde adentro. Pero lo más aterrador no fue eso. Había retratos. Pintados con sangre y ceniza. Todos retratos de personas que yo conocía. Mi madre. Mi hermano. Incluso yo. Todos sin ojos, todos con la boca cosida. Así que retrocedí, tropecé y caí en una cámara más profunda. Estaba llena de muñecas.
no de trapo, sino hechas con huesos pequeños y piel humana. Cada una tenía una vela negra en el pecho y una palabra escrita con letras torcidas. Muda. Entonces las velas se encendieron solas. Y detrás de mí, escuché pasos en el agua, pero no eran pasos normales. Eran garras arrastrándose lentamente por el barro. No me di la vuelta. Algo en mi cuerpo lo entendía, si las miraba, no saldría. Pero las garras se acercaban. Lentamente. Cada sonido era como si rasgaran carne viva mezclada con barro. Las velas chispeaban. Una a una, las muñecas comenzaron a derretirse, como si estuvieran hechas de cera, pero olían a carne quemada. Así que corrí, sin mirar atrás. Golpeé contra las paredes del túnel, caí varias veces. Sentía que algo me rozaba la espalda, como dedos largos, húmedos, sin huesos. Logré salir por la compuerta y cerrarla de un golpe. Pero no estaba solo. Al lado del cobertizo había una figura parada. Era una mujer, o algo que pretendía serlo. Tenía un vestido hecho de sacos podridos, el cuello torcido, y una capucha de tela que tapaba su rostro. Se acercó lentamente. Caminaba descalza. El suelo bajo sus pies no hacía ruido. En las manos cargaba un bulto. Algo que parecía envuelto en piel humana. Lo dejó en el suelo, frente a mí. No habló. Solo me miró, con una cara completamente lisa. Sin ojos. Sin boca. Solo una superficie tersa como cera caliente. Me agaché, temblando, y abrí el bulto. Era otra muñeca. Esta vez, no era con mi cara. Era con la de mi hermano. Pero tenía la lengua cosida en el pecho, como si fuera una medalla. Al día siguiente, él fue declarado muerto. El hospital dijo que su cuerpo colapsó por falla orgánica multisistémica. Pero yo lo había visto la noche anterior, parado en el pantano. Desnudo. Mirando al cielo. Y con una sonrisa cosida a la piel, pero por dentro. Intenté escapar del pueblo esa misma tarde. Pero al llegar al puente, una patrulla me detuvo. Los oficiales no me hablaron. Solo me dieron una hoja. ¿Era una orden judicial? La tierra no se puede dejar, cuando ha sido ofrecida. Desde entonces, cada semana alguien desaparece cerca del pantano. Siempre en luna nueva. Nunca se encuentra el cuerpo. Solo las muñecas. Ayer recibí una caja por correo. Sin remitente. Dentro. Una muñeca nueva. Con mi rostro. Y algo cosido en la boca. Mi propia lengua, aún tibia.